Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Continuando con la clase asincrónica número 1, ahora vamos a abordar la parte práctica de esa clase teórica que habíamos desarrollado con el primer mapa conceptual. El material de este trabajo que vamos a analizar aplicando las herramientas que nos proporciona la teoría, también lo tienen dentro del material de estudio teórico y se trata del caso Tiramisú, Sociedad Anónima. Teóricamente ustedes ya leyeron ese enunciado, yo no lo voy a leer ahora porque la clase asincrónica tiene otra finalidad, que es justamente abordar el desarrollo poniéndonos en los zapatos de un auditor interno, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestro esquema mental y tenemos que empezar a calzar los zapatos de un contador y ver cómo resolvemos una situación, un conflicto, que no es un conflicto que nosotros provocamos, sino que es un conflicto que se da en el cliente por el cual él viene a solicitar nuestro asesoramiento técnico. Entonces, bajo esa premisa, vamos a ver del enunciado que ustedes tendrían que haber leído, ya lo deben tener bien analizado, marcar las ideas que nos van delimitando cuál es el problema de mayor urgencia en esta empresa. Para eso yo les voy a compartir la pantalla y les voy a marcar cuáles son las ideas que a mi criterio, habrá que ver si ustedes coinciden o no, hacen a la problemática de mayor urgencia en esta empresa. Entonces vamos a compartir el enunciado. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, está el caso de Tiramisú, Sociedad Anónima, y fíjense ustedes que les da cuál es la estructura, ¿no es cierto? Les dice cuál es la estructura organizativa, les está marcando justamente cuál es el organigrama de esta empresa, ¿sí? Que no está en una forma gráfica, pero ustedes ya tienen cuál es la conformación de su estructura desde el grupo de control superior hacia la dotación del personal, ¿sí? Que es lo que vimos justamente en el resumen conceptual, en el mapa conceptual que hemos desarrollado en la primera clase. Ahora vamos a ver en el relevamiento que hace el auditor para conocer a su cliente o para ahondar el motivo por el cual se lo convoca para la auditoría interna. Y fíjense ustedes que dentro de ese relevamiento, la primera cuestión que llama la atención o que debería llamar la atención del auditor es esta situación, numerosos reclamos. ¿Reclamos de quiénes? De los principales clientes. Quien recibe las quejas es el área de ventas. Hasta acá es todo lógico. ¿Ante quién van a ir a reclamar los clientes? Ante el área de ventas, que es la que tiene el contacto más fluido con ellos. Ahora bien, ¿por qué se quejan los clientes? Porque dicen que la calidad de los productos que le vende la empresa es mala, ¿sí? Sigamos avanzando y veamos qué más debería llamar nuestra atención. Les dice que las quejas, en lugar de revertirse, se agravaron en el último mes, ¿sí? Me está
atravesando ya un periodo temporal donde ha sido aún más intenso el nivel de la queja, ¿sí? ¿Qué más tiene que interesar? Que los clientes que se quejaron han interrumpido sus pagos. ¿Qué significa? Que no están dispuestos a pagar un producto de mala calidad. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una actividad del rubro gastronómico. Entonces, imagínense ustedes que ante esa situación donde le vendimos productos aplicados al rubro gastronómico de mala calidad, repercute directamente en los clientes. Entonces ellos, como no van a aplicar esos productos a su actividad, directamente decidieron interrumpir los pagos, ¿sí? Bien, o sea que ahí vemos que es un problema considerable, ¿sí? Porque ya me está afectando el área de ventas, que ve amenazado la fidelización del cliente, y me está afectando el área de finanzas, porque ya han dicho que no van a pagar las facturas por las compras anteriores. Bien, ¿qué pasa con el área administrativo contable? Confirma lo que los clientes habían dicho. ¿En qué sentido? Informa al gerente general que hay una morosidad en la cartera de clientes. Con lo cual vemos que el área de ventas reporta un problema y el área de finanzas, el área administrativo contable, donde está incluida el sector finanzas, confirma que se da la morosidad en la cartera de clientes. Pero se termina de completar en el párrafo que sigue. Les dice que cuando analiza la situación en su conjunto, el gerente general advierte un incremento del 35% en los costos de reposición de la mercadería vendida. ¿Qué significa eso? La lógica indica que ante productos de menor calidad, los costos deberían ser menores. Acá pasa exactamente lo contrario. Ante productos de menor calidad, el costo de reposición de Tiramisú Sociedad Anónima se incrementó un 35%. Es decir, que la situación realmente reviste una gravedad importante, porque no solo está perdiendo Tiramisú S.A. por las ventas y las cobranzas, sino que también está perdiendo por las compras. Está comprando productos de menor calidad a un mayor costo, ¿sí? Bien, ante esa situación, fíjense que el contador identifica a los proveedores de esta empresa. Identifica con su labor de auditoría, que está explicada en el enunciado, que los proveedores mayoritarios de la empresa se llaman alfa y beta. Sigue haciendo su análisis este auditor interno y ve que, fíjense ustedes, ¿cómo se hace la registración contable de las compras? La registración contable de las compras de Tiramisú Sociedad Anónima se hacen en base a la factura de compra exclusivamente. Y muchos de ustedes dirán, sí, está bien que sea así. Pues no. Ante el problema que está teniendo la empresa Tiramisú Sociedad Anónima, evidentemente esta forma de registrar contablemente las compras no es adecuada. Vamos a seguir estudiando, porque para eso nos estamos formando como auditores internos. ¿Dónde está el documento, el sensor contable oficial, donde queda registrado el ingreso de la mercadería comprada a la empresa Tiramisú S.A.?
eso debe estar en el remito del proveedor, que cuando llega al área de almacén debe ser conformada por el jefe o por el empleado designado del área de almacén que controla el, el documento u orden de compra al proveedor autorizada con el remito que manda el proveedor. Entonces dice, al proveedor Alfa se le compraron 100 unidades de levadura marca Calza. ¿Cuántas levaduras de marca Calza hay? Hay 100. Entonces tildo que está bien ese producto según la orden de compra que le entregamos al proveedor y según el remito que el proveedor nos entrega. Y después de controlar ese documento, la orden de compra autorizada, con el remito del proveedor, tengo que mirar en el envío o en el lote de productos que me mandó el proveedor. Entonces tendré que identificar las 100 unidades de levadura marca Calza. Si hay 90 unidades, en lugar de 100 me están faltando 10, por lo tanto ese remito del proveedor yo le voy a hacer una observación, no lo voy a firmar de conformidad, voy a firmar diciendo al pie del detalle del proveedor que faltan 10 unidades de levadura marca Calza y ese proveedor me tendrá que solucionar el problema. ¿Se hace este procedimiento en la empresa? Veamos. Cuando usted comienza la revisión de los remitos, observa que ninguno de ellos tiene la conformidad de recepción de las mercaderías. Es decir, en el área de almacén no se hace un control en la recepción de las mercaderías, no se coteja el lote de mercadería con la orden de compra autorizada que se le envió al proveedor y con el remito que el proveedor envía a la empresa acompañando las mercaderías. Ese control documental y físico no se hace en Tiramisu S.A. Ya el contador auditor va viendo estas dificultades. ¿Y qué pasa en el área contable? Que eso también lo tenemos que marcar. La registración contable ya la habíamos identificado acá, fíjense, estaba señalado por acá. La registración contable y fiscal se hace exclusivamente con la factura de compra. Ahora bien, el registro contable de la factura de compra no debería hacerse en forma definitiva si no tengo el remito conformado con el detalle de la mercadería que ingresó conforme la orden de compra que se le emitió al proveedor. ¿Por qué? Porque fíjense lo que está pasando en Tiramisu S.A. Como la registración contable se hace exclusivamente con las facturas de compra, en el área administrativa ellos no saben si ingresó todo el pedido al proveedor, si ingresaron los mismos productos que se le pidió al proveedor, si faltó mercadería o es de una marca o de una calidad diferente a la que se le pidió al proveedor. Ellos directamente reciben la factura y la registran contablemente. Y a eso se agrega que en el área de almacén no hacen ningún control sobre la recepción de la mercadería. ¿Cómo sé eso? Porque cuando yo pido al área de almacén los remitos, me doy cuenta de que en ninguno de ellos está una firma de conformidad por la recepción de la mercadería. Entonces, fíjense, el administrativo contable, como registra solo con la factura,
no se da cuenta de si la mercadería ingresó en las condiciones, en las cantidades y con la calidad que se le pidió al proveedor. Y el área de almacén no controla tampoco que la mercadería que manda el proveedor coincida con la cantidad, con la calidad y con las especificaciones que se les ha requerido a través de la orden de compra. Es decir, nadie está controlando, nadie está verificando la recepción de mercaderías del proveedor, y en este caso estamos ante los proveedores de mayor envergadura o significatividad para la empresa, que son alfa y beta. Entonces, como buen auditor, yo no puedo tomar ninguna suposición o hacer ninguna conjetura sin tener evidencia. Yo tengo que documentar por qué está pasando esto. Documentar en el sentido de que tengo que buscar los respaldos o las pruebas para comprender qué está pasando. ¿Y qué está pasando? El jefe de almacén, cuando ustedes como auditores le preguntan, o cuando este contador auditor le pregunta, le dice que Alfa y Beta son empresas que operan con tiramisú hace más de 15 años. Es decir, que me está dando a entender que ellos tienen un trato de confianza que es muy, muy profundo en base a ese contacto permanente de hace más de 15 años. Y le dice más el jefe de almacén, o sea, es más que contundente, les dice: esa confianza no justifica perder el tiempo controlando la mercadería que envían los proveedores. Directamente le dice al auditor: no vamos a perder el tiempo controlando la mercadería que nos envían ni Alfa ni Beta, porque nosotros tenemos confianza en estos proveedores y no vamos a destinar ningún empleado para controlar eso. Perfecto, esa es la situación, y ustedes como auditores ahora van a tener que analizar esta situación y tratar de esquematizar una recomendación para su cliente, que para eso los viene a consultar o los convoca, ¿sí? Entonces, fíjense que la primera cuestión que nosotros tenemos que hacer es identificar si hay una falla, identificar la falla si la hubiera en el área de almacén. En el área de almacén, claramente, el jefe de almacén ha decidido que no va a controlar la mercadería que envían los proveedores mayoritarios Alfa y Beta. Él lo que dice es que, como hay una relación de tantos años y de confianza, él levanta el teléfono y se soluciona el problema con Alfa y Beta. Y que por ese motivo no se controla a los principales proveedores de esta empresa dedicada al rubro gastronómico. Él provee insumos para empresas gastronómicas. Y le dice que solamente controlan a los proveedores minoritarios. No controlan a los mayoritarios, pero sí a los minoritarios. Ahora bien, eso significa que esto es algo que ustedes tienen que empezar a ejercitar. Si se controla a los proveedores minoritarios y no se controla a los proveedores mayoritarios o más significativos, significa que está previsto un control de recepción en la empresa Tiramisú S.A. El jefe de almacén debería controlar todos los despachos o todas las recepciones que mandan los proveedores. Pero él decidió
que no lo va a hacer ni con alfa ni con beta. Esos son los hechos objetivos. Está previsto el control, pero el jefe de almacén ha dispuesto que ese control no se va a cumplir con los proveedores alfa y beta. Hasta ahí llegamos, nosotros como auditor. ¿Por qué decimos eso? Porque estamos viendo que todos los remitos de alfa y de beta no tienen ninguna firma de conformidad al momento en que ingresó la mercadería y porque además el jefe de almacén, cuando le fuimos a consultar sobre esa situación, nos responde afirmando que no se controla por su disposición los envíos de mercadería ni de alfa ni de beta. Entonces, ¿cuál es la falla en el área de almacén? Vamos a ver cómo nos pregunta el enunciado. Y el enunciado nos dice, indique la falla si la hubiera en el área de almacén. La respuesta, ¿cuál es? Existe una falla en el área de almacén y esa falla es que no se controlan la totalidad de recepciones de mercadería en el área de almacén, habiendo dejado de controlarse los envíos que nos hacen los proveedores alfa y beta. ¿Cuál es la fuente de esa conclusión preliminar que hacemos? Los remitos que nos proporcionó el propio jefe de almacén, donde no consta ninguna intervención, ninguna firma de conformidad por la recepción de la mercadería que nos dé la pauta de que se ha controlado la orden de compra autorizada con el remito del proveedor y con la mercadería que físicamente llegó a la empresa. Vamos al segundo punto. Dice, indique la falla si la hubiera en el área administrativo contable. Y ahí, ¿qué tenemos para decir? En el área administrativo contable se hace la registración contable de las compras. ¿Con qué documentación contable se hace el registro de las compras a los proveedores? ¿Con la factura? Sí, perfectamente, pero no puedo hacerlo solo con la factura. Necesito tener un documento que avale que lo que yo le pedí al proveedor en cantidades, en calidades y en condiciones es lo que efectivamente ingresó a la empresa. ¿Y eso a dónde se ve? En el remito del proveedor que tiene que haber pasado el filtro del control de almacén. Entonces, ¿qué sensor es? Es el remito del proveedor con la conformidad del almacén. Ese elemento me está marcando que lo que está facturado en la factura del proveedor coincide con el envío físico de la mercadería y ese control es el que habilita el registro contable definitivo de la compra, cosa que no se hace en Tiramisú S.A. Por lo tanto, cuando nos preguntan esta cuestión a nosotros ¿qué vamos a responder cuando nos dicen ¿existe una falla en administrativo contable? Sí, existe una falla en el área administrativo contable. ¿Y cuál es la falla? Que se registra contablemente en forma definitiva las compras solamente teniendo a la vista las facturas y sin tener el sensor que me avale el ingreso físico en correctas condiciones de cantidad y de calidad de la mercadería que envió el proveedor. Hasta ahí la consigna 1 respondida, la consigna 2 respondida. Veamos qué dice la consigna número 3. Dice, indique el riesgo relativo
relacionado con la falla que está descrita en el punto 1, es decir, el riesgo que se produce a partir del mal funcionamiento de la recepción en el área de almacén. Cuando les preguntan sobre riesgo, el sinónimo es la palabra peligro. ¿Cuál es el peligro que se presenta a la empresa Tiramisú S.A. por la falla en el área de almacén? Esa respuesta es la siguiente. El peligro que se le produce a la empresa Tiramisú S.A. es que se esté reconociendo compras y pasivos comerciales en la contabilidad de la empresa por envíos de mercadería de menor calidad o en menor cantidad o en condiciones que no se corresponden con lo que se le ha pedido a ese proveedor. ¿Por qué digo esto? Porque tengo como respaldo documental los remitos del área almacén sin conformidad en la recepción, que me da la pauta de que no se controló los productos físicos con el remito del proveedor y con la orden de compra autorizada que el área de almacén debe tener a la vista para poder controlar con el remito del proveedor. Y a su vez tengo como evidencia que el área administrativo contable está haciendo la registración contable solo teniendo a la vista la factura de compra. Nunca ve el remito. Entonces, al no hacerse el control en el área de almacén, en la recepción de la mercadería, y al no hacerse el control antes de hacer el registro contable definitivo de la coincidencia entre la factura con el remito del proveedor conformado por el área de almacén, nos damos cuenta de que se pueden reconocer fácilmente compras y pasivos comerciales por un valor superior al que corresponde en la realidad. ¿Sí? Ahora, vamos a volver al enunciado y tenemos respondida la consigna número 3. Le dice en la consigna número 4. Vamos a desmarcar. En la consigna número 4 le dice, indique cuál es el procedimiento o proceso operativo y el circuito donde se produjo la falla que se detectó en el área administrativo contable. ¿Cuál era la falla que se detectó en el área administrativo contable? Que la registración contable se hace teniendo a la vista solo la factura y nunca se tiene a la vista el remito del proveedor con la conformidad del almacén. Entonces le dice, ¿cuál es el procedimiento o proceso operativo donde se produce la falla? El procedimiento o proceso operativo donde se produce la falla es en el procedimiento o proceso de compra. Porque a partir del proceso de compra llega mercadería para ser recibida en el almacén. ¿Sí? Ese es el proceso operativo básico, el proceso de compra. Pero después la consigna le dice cuál es el circuito a donde se produce el problema. Vamos a ver qué más me pregunta, porque me dice cuál es el proceso o procedimiento operativo donde se produce la falla, es el procedimiento de compras. Y después le dice cuál es el circuito. Cuando hablamos de circuito, estamos hablando de las distintas acciones
en un proceso o procedimiento operativo. Dentro del proceso o procedimiento operativo de compras, el circuito que está presentando problemas es el circuito de recepción. El problema se está presentando en la recepción de mercadería. No, hasta ahora no encontré ningún problema en despachos de mercadería. Lo encontré en la recepción de la mercadería. ¿Por qué? Porque no se controla la orden de compra autorizada que se le envió al proveedor con el remito que el proveedor nos envía acompañando a la mercadería y con la mercadería física que nos ha enviado ese proveedor. Entonces el circuito que presenta el problema es el circuito de recepción dentro del área de almacén. ¿Sí? Volvamos al enunciado. En el enunciado nos dice la número 5. Identifique el área de la empresa que debería evitar la falla detectada en el área de almacén. Y aquí es muy importante que ustedes recuerden en el mapa conceptual que dijimos. En las unidades de negocio tenemos la administración del negocio y tenemos el sistema de información contable del negocio, que es su reflejo, ¿sí? Es su reflejo. Entonces, si nosotros sugerimos como auditores internos que el registro contable de la mercadería que se ingresa como compra a la empresa se haga teniendo a la vista la factura del proveedor y el remito conformado por el área de recepción en el almacén, yo estoy minimizando el peligro de que ingresen mercaderías de condiciones, de cantidades o de calidades inferiores o distintas a las que la empresa le compró al proveedor. ¿Me entienden? Entonces, el área que puede advertir la situación que se detecta en el área de almacén o que debería evitar la falla es el área administrativo contable. ¿Por qué? Porque le tiene que decir al área de almacén, acá se controlan todas las recepciones de mercadería, sean proveedores de confianza o de gran trayectoria o no, y vos me tenés que mandar el remito conformado para que yo proceda a la registración contable junto con la factura del proveedor. Y después el área administrativo contable puede hacer un control adicional más, porque también puede consultar las órdenes de compra autorizadas que se le enviaron a los proveedores y ahí controla 3 sensores. Orden de compra enviada al proveedor más remito del proveedor conformado por el área de almacén más la factura del proveedor. Y entonces se da una situación que es muy importante para los auditores internos, que es el control por oposición de intereses. El control por oposición de intereses no significa que yo voy a controlar porque no lo quiero al de almacén o porque no me gusta su cara o porque no me gusta él. No, 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 no. Significa que yo en el área administrativo contable tengo acceso a todos los sensores, tanto contables como extracontables, y puedo hacer un control de consistencia para decir, ajá, acá dice que se compraron 1000 unidades de levadura marca Calza al proveedor Alfa y resulta que en el remito dice que entraron 500. La factura del proveedor dice que son 1000 unidades, pero no, me tiene que emitir una nota de crédito porque no se recibieron 1000 unidades, se recibieron 500. Y ese es el control por oposición de intereses
que nosotros como auditores internos tenemos que sugerirle al empresario. El jefe de almacén va a seguir en su lugar, el gerente de compras va a seguir en su lugar, el gerente de finanzas va a seguir en su lugar. No necesito más personal. Con los elementos que yo tengo, sensores, grupo de control, grupo activante, el objeto controlado, que en este caso son las compras, yo con los mismos elementos del control interno de esa empresa puedo hacer una vuelta de rosca para que se generen controles por oposición de intereses y de esa manera minimizo el peligro de que se estén haciendo compras en pasivos comerciales por valores superiores a los reales, que es lo que le está pasando a esta empresa, ¿sí? Vamos a ver qué más nos falta por resolver. Dice, identifique el área de la empresa que debería evitar la falla detectada en almacén. Esa área, la que tiene la posibilidad de detectar la falla, es el área administrativo contable. Y la última consigna dice, complete el esquema de control interno según el informe 5 del CECIP, tanto para el área administrativo contable como para el área almacén. Yo voy a hacer el desarrollo del área almacén y ustedes lo van a hacer solitos al del área administrativo contable, porque ya tienen absolutamente toda toda la información de las consignas anteriores resuelta. Entonces ahora vamos a ir a justamente recordar cómo es el esquema del control interno que nos plantea el informe 5. Y lo tenemos en pantalla. Entonces empecemos. El sistema operante es Tiramisú Sociedad Anónima, ¿sí? Una empresa dedicada a la venta de productos para comercios o empresas gastronómicas. El objeto del control, lo que yo estoy controlando ahora es el proceso de compras, y dentro del proceso de compras estoy controlando el circuito de recepción de mercadería, ¿sí? Bien, ¿con qué sensores estoy haciendo el control? Estoy haciendo el control con la factura del proveedor, el remito del proveedor que no está conformado cuando debería estarlo, la orden de compra que se le emitió desde el área de compras al proveedor y la registración contable de las compras. Esos son los sensores con los que he detectado esta problemática en Tiramisú S.A. ¿Cuál es el grupo de control de mayor peligrosidad en esta situación? Acuérdense que los grupos de control son todos los estamentos jerárquicos de la empresa. En este caso, el grupo de control cuya tarea representa la mayor peligrosidad para el ente es la jefatura de almacén. Es importante identificarlo al grupo de control porque ahí es donde se deben hacer los cambios. Él va a tener que entregarle el remito conformado al área administrativo contable y para eso él va a tener que controlar todas las recepciones de mercadería que llegan a Tiramisú S.A. ¿Y cuál va a ser el grupo activante? En este caso de Tiramisú S.A., el grupo activante es el que los ha convocado a ustedes. Ya sabemos que en una sociedad anónima el grupo activante de mayor supremacía es la asamblea de socios o de accionistas, la asamblea de accionistas, que delega parte de la dirección en el directorio, pero quien los ha convocado a ustedes, según el enunciado, veamos,
No lo dice el enunciado. Aparentemente el que los entrevista a ustedes por primera vez es el gerente general. Entonces yo como auditor interno, mi grupo activante va a estar en primer lugar el gerente general, que es con el que voy a hablar. En segundo lugar va a estar el directorio que me puede convocar y en último lugar va a estar la asamblea de accionistas, que son los propietarios del capital social de Tiramisú S.A. Y con eso, mis estimados estudiantes, hemos analizado todos los elementos teóricos, las herramientas teóricas del mapa conceptual y los hemos volcado a un caso concreto de auditoría interna donde nos hemos posicionado en el rol de auditores internos y lo hemos desarrollado. Esta práctica que hicimos hoy, que por ahí les va a parecer compleja, les va a parecer de muchos aspectos a tener en cuenta, es lo que ustedes van a terminar haciendo cuando regularicen y aprueben auditoría 1. Se los mostramos desde el primer día para mostrarles por qué tienen que empezar desde la primer clase a darle importancia a esta materia, porque los está posicionando como potenciales asesores, consultores de servicio de aseguramiento para las empresas. Bueno, cualquier duda ya saben, en el foro de aspectos teóricos, y con esto terminamos la primera semana de clases teóricas de Auditoría 1. Muchas gracias, que estén muy bien.